Buenas noches y bienvenidos un día más a La Gran Pregunta, un programa en colaboración con la Fundación Pablo VI. La próxima semana se celebrará la ceremonia de coronación del rey Carlos III, quien accederá al trono británico. Y hace ahora 9 años se produjo la coronación de nuestro rey Felipe VI y del discurso que inauguraba su reinado, donde esgrimió cómo debería ser una corona en el siglo XXI. Destacó principios como el de integridad, honestidad o transparencia, principios que desde entonces el rey Felipe VI ha llevado a la práctica con rectitud y solvencia. Dejando a un lado algunos episodios como la crisis vivida en la fase final del reinado de su padre, la falta de una larga tradición ininterrumpida en España, especialmente durante la Segunda República y el régimen franquista, obliga a la monarquía española a hacer un permanente esfuerzo adicional de legitimación, mostrando su ejemplaridad y su utilidad. Por eso hoy nos preguntaremos cómo debe ser una monarquía parlamentaria en el siglo XXI. Hablaremos también, con motivo del próximo 1 de mayo, de trabajo, una dimensión esencial del ser humano que se configura no solo como un sostenimiento económico de la vida personal y familiar, sino también y fundamentalmente como un reconocimiento de logro, de servicio, de identidad y de propósito de nuestras vidas. Pero, ¿qué ocurre si todo el trabajo lo acaban realizando las máquinas? ¿Cómo afectará toda esta revolución al trabajo y a las personas? De todo ello hablaremos esta noche. Para hablar de cómo nuestra Casa Real está mostrando que ha entendido que las monarquías parlamentarias deben adaptarse a los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad, tenemos con nosotros esta noche a Luis María Cazorla Prieto, académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y muchísimas cosas más, autor de un gran libro sobre la monarquía, sobre legitimidad democrática. Luis, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Y a Luis Ventoso, subdirector de ese gran periódico El Debate. Buenas noches, Luis. Muchas gracias. Pues Luis, a mí me gustaría, los dos sois Luis, empiezo por Luis Cazorla, a mí me gustaría empezar por la base un poco de la monarquía. ¿Tiene sentido hablar de una monarquía parlamentaria en el siglo XXI? ¿O cómo puede adaptarse una monarquía, cómo puede ser compatible a este siglo XXI y este siglo de las democracias? Yo creo que solo se puede hablar de monarquía en el siglo XXI si es una monarquía radicalmente parlamentaria. No se puede hablar de otra versión, a mi juicio, de la monarquía. Solo se puede hablar en el siglo XXI de una monarquía si asume un rasgo esencial, a mi juicio, de la monarquía, que es una ejemplaridad personal y política. El monarca, la monarca, es un punto de mira de todos, debe encarnar unos valores que una organización política precisa y, en resumen y muy pocas palabras, en el siglo XXI no se puede hablar de monarquía si no es radicalmente parlamentaria y radicalmente ejemplar. Y Luis, la Constitución establece unas competencias tasadas para el rey. Algunos dicen que son quizás demasiado tasadas, ese papel de moderación de las instituciones, que es fundamentalmente el que tiene el rey. Otros dicen que quizás son hasta demasiadas por esa tentación presidencialista. ¿Qué opinas de todo ello? Yo en todos estos asuntos soy bastante tradicionalista. Como acaba de decir mi tocayo, yo creo que la monarquía hoy es el ejemplo y también la tradición y la historia. Yo soy totalmente contrario a tocar las cosas. Yo creo que cuanto más se cambie la monarquía, peor le va a ir a la monarquía. Y en el caso concreto de España, la alusión que haces al mandato constitucional del rey, por desgracia, se puede tornar clave, porque puede pasar en la siguiente legislatura que se abra un proceso constituyente por la puerta trasera, con un referéndum de autodeterminación que podría ir adelante, que podría poner en jaque la propia unidad de España, y en ese momento el garante último pasaría a ser el jefe del Estado, el monarca, que pasaría a cobrar un papel absolutamente estelar. Entonces, ojo con la monarquía, que efectivamente es importantísima.
La monarquía parlamentaria no es una figura propia solo de este país, de España. En la actualidad son 27 los países en todo el mundo que se rigen por este modelo. 10 de ellas se encuentran en Europa, todas casas reales de una gran tradición, historia, como señalaba Luis Ventoso. Nazaret García Jara nos ofrece algunos datos. Buenas noches, Nazaret. Buenas noches, Jesús. Pues vamos a repasar, como decías, las más importantes. Tenemos, por ejemplo, pues a la monarquía española, que se instauró el 22 de noviembre de 1975 con la proclamación de Juan Carlos I durante la transición y ahora es regida por su hijo Felipe VI. También encontramos la monarquía británica, llena de historia, casi siempre en boca de todos. De hecho, hay una serie de éxito sobre ella. Carlos III, por cierto, va a ser coronado justo dentro de una semana. Otra casa real con mucha prensa es la de Mónaco, donde reina el príncipe Alberto. Seguimos también con más casas reales, por ejemplo, la danesa con Margarita II, la neerlandesa, de la que es rey Guillermo Alejandro, o la de Liechtenstein. Y también son casas reales con una gran historia, la belga, la sueca, la noruega y también la de Luxemburgo. Luis, ciertamente son semanas o tiempos difíciles también para la corona. Esta misma semana hemos conocido una noticia poco favorable, ¿no? E incluso otros episodios de la familia real. ¿Cómo afecta todo esto a la Casa Real, a la corona o a la institución de la monarquía? A mi juicio, negativamente. Yo creo que un rasgo muy esencial de la monarquía actual, uno de los cimientos de su legitimación, es la legitimación de oficio. En definitiva, hacerlo bien, y para hacerlo bien es un elemento esencial, la ejemplaridad. Ser monarca parlamentario ejemplar es muy difícil, es una carga enorme. Muchas veces yo pienso, ¿a quién le gustaría estar encerrado en ese papel? Porque ser un monarca parlamentario y ejemplar es exigente en todos los niveles. Y por tanto, noticias como las que recibimos del anterior monarca, que no son precisamente ejemplares, no favorecen la ejemplaridad. Afortunadamente, yo creo que don Felipe es una persona que desde un punto de vista funcional de las actividades que desarrolla políticas y desde un punto de vista personal sí que se puede hablar de su ejemplaridad. Pero resumiendo, noticias como esa no favorecen nada, porque atacan al corazón de la ejemplaridad, que es, a mi juicio, parte importante del corazón de la legitimación de la monarquía actual. Precisamente el rey Felipe VI ha insistido en sucesivos discursos, como señala Luis, en el deber de ejemplaridad que corresponde a las instituciones, también a la propia. Hay un memorable discurso de Nochebuena del año 2021 que fue interpretado como una llamada de atención interna. Muy significativo ha sido también el de este año. Vamos a recordar sus palabras, que considero intachables. Las instituciones tenemos la mayor responsabilidad. Debemos tener siempre presente los intereses generales y pensar en los ciudadanos, en sus inquietudes, en sus preocupaciones, estar permanentemente a su servicio y atender sus problemas. Debemos estar en el lugar que constitucionalmente nos corresponde, asumir cada uno las obligaciones que tenemos encomendadas, respetar y cumplir las leyes y ser ejemplo de integridad pública y moral. Luis, se ha dicho durante mucho tiempo, en la etapa anterior, en la etapa del rey emérito, muchos decían, yo no soy monárquico, pero sí que soy juancarlista. ¿Ha cambiado esto? Yo creo que se percibía la utilidad de la institución de una manera muy grande. Ahora el actual rey y su esposa, la reina, tienen un problema, y es que tienen un gobierno que en la práctica es más bien hostil hacia ellos. Yo creo que incluso por un tema de ego. Entonces les ha constreñido bastante la agenda, les ha constreñido bastante la labor de representación institucional, y entonces cuesta más, si te constreñen tu actividad, cuesta más demostrar tu utilidad, porque hacen menos cosas simplemente. Pero yo creo que el momento difícil de España le está dando una gran importancia a la monarquía, que según el resultado de las elecciones puede ser más o menos. Y Luis, sobre esta importancia de la monarquía que dice Luis Ventoso, ¿qué solución podríamos darle a esta situación, por ejemplo, de los problemas que estabas planteando del rey emérito? ¿Qué solución tenemos que darle a esta, en tu opinión? Vaya preguntita. Vamos a ver, estamos hablando de qué solución al problema del rey emérito. Por ejemplo. Es decir, ¿qué solución le podemos dar como Estado?
Vamos a ver, yo no soy quien para contestar a tal cosa. Vamos a ver, yo creo que el problema estuvo en la salida. Ahora, una vez que salió, yo cuando me enteré en agosto del año correspondiente de que se había ido, me dijo, vaya problema nos hemos creado, porque a mí, personalmente, yo no soy nadie para opinar, en lo poco que pueda ser opino. El problema es la vuelta, el que haberse quedado aquí, haber afrontado a los responsables que después se diluyeron en lo penal y haber llevado una vida discreta, me parece que hubiera sido mejor. Estas son opiniones personales basadas en cualquier ciudadano. Pero muy cualificadas. No, de un ciudadano normal que dijo, vaya problema nos hemos creado. Bueno, una vez que era el problema, pues yo veo que el único camino es una vuelta discreta, con las menos alaracas posibles, paulatina, convenida por la Casa Real con el monarca emérito. No me gusta nada lo de emérito del monarca ni del presidente de la Constitución, eso catedrático emérito, el que fue monarca, don Juan Carlos, convenido entre ambas partes y una llegada discreta, sin alaracas y al propio tiempo haciendo el menor ruido posible. Yo ahí discrepo, sí, Luis, yo quiero que venga, que haga lo que le dé la gana y que no se constriña en modo alguno. Me parece que lo que ha pasado es absolutamente insólito y que no debió ser admitido en modo alguno. Es decir, en julio del año en que se va el rey, empiezan a subir los casos de COVID aceleradamente. El 4 de julio el presidente del gobierno dice, ha acabado la pandemia, pero no, empiezan a subir los casos a final de mes extraordinariamente y entonces el gobierno crea una cortina de humo porque hay que hablar de otra cosa que no sea la escalada de la pandemia que en teoría había acabado. Se empieza a atacar furibundamente a través de una serie de medios al rey Juan Carlos y se acaba provocando una insólita expulsión con una pena de destierro que no existe y tenemos al anterior jefe del Estado refugiado en un sultanato. Es que es una cosa, para mi gusto es absolutamente lamentable. O sea, yo abogo porque vuelva, no tiene ninguna pena pendiente, no tiene nada. E incluso aunque hubiese sido condenado, ¿qué pasa? Un español que ha estado condenado incluso a una pena de cárcel no puede vivir en su país. Pues claro que sí. Centrando la cuestión a Pero yo creo que no discrepamos. No, estamos en un diálogo. Me parece que es compatible. Yo lo que digo es que, hombre, lo he dicho de una manera más propia de un profesor que no de un eminente periodista. Yo he dicho que cuando se me preguntó, dije, vaya problema nos hemos creado como nación. Y una vez creado el problema, la solución no es más que el regreso. Quizá el matiz es que haga lo que le dé la gana, ¿qué tal? No, yo no creo que haga lo que le dé la gana. El principio de ejemplaridad está en un papel que repercute de modo inmediato en la Casa Real, en la jefatura del Estado. Es decir, tiene que volver. Pero yo entiendo, en mi juicio, que convendría a la jefatura del Estado que volviera de una manera discreta y que al propio tiempo no hiciera gala de exhibición pública. Ese es quizá el único matiz que mi amigo don Luis Ventoso, él como es un brillantísimo periodista, yo soy modesto, pero me voy a caer de la pues silla, lo dice de una manera distinta a lo que digo yo. Pero bueno, yo creo que encaja perfectamente. En esa expresión de que haga lo que le dé la gana, entiendo que siempre dentro de esa integridad. Que tampoco quiero decir que no se tiene que recluir en un monasterio. Luis Ventoso, si me permite. Sí, por supuesto. Es que el problema es que un monarca en la sociedad actual ser monarca es una carga tremenda, no puede hacer lo que le dé la gana nunca. Pero yo quería decir que no tiene que recluirse como Carlos I, a pasar el final de sus días en el monasterio de Yuste, ¿no? Que ande por la calle a su vida. Oye, además, Carlos I fue allí porque le dio la gana. Centrándonos en la figura de nuestro monarca, ejemplar monarca, hay quienes cuestionaron que el rey Felipe VI no hubiera tenido un papel más protagonista en determinados momentos como los que hemos vivido en los últimos años. Le recordaba a Luis la pandemia, la crisis económica o el propio golpe independentista en Cataluña. Pero la realidad es que en estas difíciles situaciones Su Majestad Felipe VI ha tenido actuaciones y ha pronunciado discursos de gran relevancia y sentido de Estado. Vamos a escuchar algunos momentos de ellos. Ahora debemos dejar de lado nuestras diferencias. Debemos unirnos en torno a un mismo objetivo: superar esta grave situación. Hemos pasado por situaciones muy difíciles, muy graves, pero como las anteriores, esta también la superaremos, porque España es un gran país
un gran pueblo que no se rinde ante las dificultades. Este virus no nos vencerá. Al contrario, nos va a hacer más fuertes como sociedad. Una sociedad más comprometida, más solidaria, más unida. Una sociedad en pie frente a cualquier adversidad. Este discurso, Luis, si no recuerdo mal, es del año 2020, de Sí. marzo de 2020. Yo creo que la popularidad de nuestro rey Felipe VI es clara, pero sin embargo el CIS no pregunta desde el 2005 sobre la monarquía, sobre esas famosas encuestas que hace, ¿no?, sobre las instituciones de nuestro país. ¿A qué se debe esto? ¿A qué crees que se debe esto? Pues yo creo que para que no salgan desfavorecidos los políticos, porque la valoración del rey Felipe está muy por encima de los políticos. Es muy superior, por ejemplo, a la de Carlos, que va a ser coronado el próximo sábado. Carlos ahora mismo es la cuarta figura más valorada de la monarquía británica. Está primera su hermana Ana con un 66% de aprobación, luego viene su hijo Guillermo con un 65%, Kate con 65% también, Carlos tiene un 55%. El rey Felipe, las últimas encuestas que había visto yo hechas por un instituto independiente, está muy por encima, estaba con unas aprobaciones del 70%, una barbaridad, porque es que realmente lo hace muy bien. Sobre todo yo creo que ha conseguido lo más difícil, que es el arte de no equivocarse, ¿no? Como la vieja Isabel II, su gran arte ¿cuál era? Pues simplemente trabajar y no meter la zueca, no conceder ninguna entrevista, estar en su lugar día tras día, y acabó creando un ejemplo magnífico, claro. Pues hablando de popularidad y de la reina Isabel II, el rey Carlos de Inglaterra, que será coronado el próximo sábado como Carlos III, llega al trono con un nivel de popularidad quizás más moderado después de esa alta popularidad que tenía su madre, la reina Isabel II, como también se ha demostrado en esos actos fúnebres. En Reino Unido no se veía una coronación desde hace 70 años, pero la simbología que se remonta a 1000 años atrás, sin embargo, se mantendrá. Nazaret nos avanza algunos datos. Sí, se va a celebrar en la abadía de Westminster. Habrá más de 2000 asistentes. La ceremonia será oficiada por el arzobispo de Canterbury, Justin Welby. Será un rito lleno de elementos de gran simbolismo, como la ampulla dorada con forma de águila o la cuchara también dorada, que simboliza la bendición del nuevo monarca y lo confirma como cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Carlos será coronado 2 veces, la primera con la corona de San Eduardo, que le proclama rey, y la segunda con la corona imperial de Estado, que es con la que se va a presentar a las afueras de la capilla. Luis, yo la verdad personalmente he vivido de una manera envidiable, diría, cuando veía esos actos fúnebres de la reina Isabel II de Inglaterra. ¿Es posible esto aquí o no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Eso lo podría contestar Luis Ventoso mucho mejor que yo, pero yo, hasta donde yo puedo saber, yo creo que no. Yo creo que la sociedad española no está preparada, porque ha habido interrupciones históricas, porque ha habido situaciones que no vamos a recordar ahora, que desaconsejan un excesivo exhibicionismo. Bien, es cierto que puede responder a una simbología, a una tradición, lo que quieras, pero a mi juicio no sería proporcionado a lo que la sociedad española está dispuesta a aguantar. No. Lo cual no significa que haya determinados hechos cruciales, como el próximo juramento de la princesa Leonor, que es además una exigencia constitucional. Quería preguntar sobre eso, que tú sabes mucho sobre eso. Sí, dilo. No pueden ser una cosilla de batiburrillo, ahí vamos a hacer una cosita que deben tener la adecuada solemnidad, pero no solo por razones monárquicas, por razones de Estado, por razones de cumplimiento de un mandato constitucional. Lo dice la Constitución, lo dice la Constitución. Claro. Por tanto, sin llegar al extremo de Gran Bretaña, que a mi juicio sería hasta contraproducente, a mi juicio, yo estoy dando opiniones personales, tampoco se puede descafeinar de entraña política, constitucional e histórica ciertos actos que atañen a la monarquía, como el próximo juramento de la princesa Leonor. De la princesa Leonor. Con relación a la coronación de Carlos III, ¿tú crees que será capaz Carlos III de mantener ese fervor monárquico? Hablabas de la popularidad antes. ¿Será capaz de mantener esa intención monárquica que tienen los británicos, como la tuvo su madre? Hereda el magnífico trabajo de su madre, entonces ahora mismo hereda una aprobación del sistema no monárquico del 59% y un rechazo del 28%. Sin es verdad que si miras la encuesta en la franja izquierda de los votantes, ya baja el apoyo a la monarquía al 44%,
bastante menos, ¿no? Y luego hay otro problema, que el rango de los jóvenes está bajando aceleradamente. También se ha dado una novedad, que la madre había ganado un respeto extraordinario de todas las capas de la sociedad. Entonces tenía un acto en cualquier lugar y el respeto era absoluto. A Carlos ya le ha pasado 2 veces que se le han presentado alborotadores republicanos en actos públicos. Es decir, es como si se hubiese levantado un telón, como un poco como pasó aquí en la última época del rey Juan Carlos. Eso es peligroso para la institución, porque si se empieza a convertir en un pim pam pum, si bien es verdad que a nivel humorístico, allí vamos, se ha hecho de todo con la monarquía británica y nunca ha pasado nada. La propia reina tuvo que ver poco antes de morir un folletín que empezaba con su propio entierro, un folletín cómico hecho por la BBC, además. Bueno, hay mucho fair play con esto, pero bueno, los ingleses hacen algo magnífico, que es utilizar todo esto para proyectar poder blando. En realidad es un país muy venido a menos, que nos hace creer que es un país grande, vistiendo enormemente bien estas ceremonias y su serie de televisión, su cultura. Como nos quedan poquitos minutos, y a mí me ha gustado mucho el recordatorio que ha hecho Luis sobre la reina Leonor, yo creo que la importancia que tiene ese momento. Este año Leonor efectivamente cumple 18 años y a partir de ese momento su educación está orientada íntegramente a su papel como futura reina. Antes de hablar de su futuro, vamos a escuchar algunos fragmentos de sus discursos más importantes. Los jóvenes somos conscientes de que la situación actual no es fácil, de que el mundo ha cambiado y sigue cambiando, y de que la mejor manera de progresar pasa por mantener el entusiasmo por conocer, equiparnos con responsabilidad y capacidad de esfuerzo y aprender de los que saben, de quienes hacen lo suyo de manera impecable, a menudo en silencio. ¿Cuáles crees, Luis, que son las fortalezas y las debilidades que tiene ese futuro, que antes he dicho la reina Leonor, la princesa Leonor? Hombre, es muy difícil prever a medio y largo plazo, pero la debilidad puede ser algunos aspectos del arrastre histórico de los últimos tiempos, ¿no? Que se han aprovechado desproporcionada e indebidamente. Pero por otra parte, ella recibirá en su momento un gran legado. Yo creo que don Felipe ha captado perfectamente el momento histórico que le ha tocado vivir. Creo que es el monarca para el momento en que estamos viviendo y ha hecho una gran labor en la construcción con arreglo a reglas de ejemplaridad de la Casa Real y de todo lo que lo rodea. Por ejemplo, criterios de incompatibilidades, auditorías, Tribunal de Cuentas, régimen, es decir, ha transformado... Desde el punto de vista de patrimonio ha sido extraordinario, ¿no? Ha transformado, por tanto, va a recibir, en su caso, una monarquía mucho más adecuada. Una monarquía que se basa en la legitimación, como tú bien has dicho, de hacerlo bien día a día, de no meter la pata. Es decir, yo recibo un legado y estoy en mi papel siempre. Y al propio tiempo una monarquía que tiene un instrumento que es su Casa Real muy regulado, donde ya no se podrá llamar al abogado amigo de tal, sino que hay un convenio con la abogacía del Estado y será la abogacía del Estado. Claro. Que no se puede nombrar de interventor al que quiera, no, mire, que está el Tribunal, porque la Casa Real es una parte, no es sector público, pero es ámbito público y hay que incorporar las reglas porque administran fondos públicos. Por tanto, ese legado lo va a recibir. En definitiva, recibiría una monarquía mucho más actualizada, con una legitimación mucho más propia de este momento, que no la gran legitimidad histórica de don Juan Carlos, que sí, más carismática, la transformación. Algo más acorde con lo que tú, Luis Ventoso, has dicho, hacerlo día a día bien. Yo estoy de acuerdo con Luis en que le va a dejar un gran legado su padre y que lo ha hecho muy bien, lo está haciendo muy bien, pero creo que el futuro de la monarquía no va a depender tanto de la propia monarquía como del rol que adopten los partidos políticos. Es decir, si hay una deslealtad manifiesta de parte del arco político hacia la monarquía, a la monarquía se le pone muy complicado. Y esto ya está sucediendo. Tenemos ministros en España que, habiendo hecho una promesa constitucional, abren sus cuentas de Twitter, por ejemplo, con proclamas republicanas, lo cual es absolutamente insólito. Entonces, según se reconvenga esto, se arregle o no, creo que ahí va a estar el futuro de la monarquía. Pues muy interesante. Yo puedo hacer un matiz muy importante. Segundos, pero sí. Muy importante, porque creo que equilibra la situación y es justo decirlo bien. Vamos a ver. Y habla un jurista, Habla un jurista.
a la jefatura del Estado, la monarquía, que es el monarca el jefe del Estado, desde un punto de vista de su regulación, organización, sus límites, no le han prestado ninguna atención muchos gobiernos muy monárquicos. No le han hecho ni caso. Vamos a hablar con claridad. En el año 2014 es don Felipe que tiene que inventar unos criterios de regulación interno de la casa con un fundamento jurídico relativo. Siendo cierto lo que dice, el gobierno que, ocultando quizás el Real Decreto unos a otros con las pillerías que queréis, que aborda la transformación de esos criterios internos en norma del Estado, en un Real Decreto del Boletín Oficial del Estado, donde consagra esas limitaciones, donde establece la forma de articulación de las relaciones con el Tribunal de Cuentas, etcétera, etcétera. Es este gobierno. Con eso no desdigo que lo que tú has dicho, lo que quiero decir que también se ha enfrentado a la realidad de construir con arreglo a otras pautas más acordes al momento actual, este gobierno. Porque anteriores no le hicieron ni caso. Sí, ya acabo. No hace falta que me quites la palabra, que ya acabo. Tenemos que terminar, Luis, perdona. Nada. Muchísimas gracias a los dos. Lo siento, pero el tiempo es así. Lo entiendo. Podemos concluir con lo que habéis bien señalado, que la monarquía parlamentaria es plenamente compatible con la soberanía popular parlamentaria, como decía Luis Cazorla, que la Constitución, además de normas, ofrece valores y principios que inspiran la cultura y la forma de vivir en la sociedad. Y en ese sentido, Su Majestad el Rey, reconocido por la Constitución, no es solo una instancia neutra de poder con funciones definidas constitucionalmente, sino que va más allá de la norma. Representa y encarna el ser histórico y cultural de un pueblo, de una nación. Es pues un elemento enormemente útil en la vida institucional y jurídica del país, y en este sentido Felipe VI está siendo un rey ejemplar. Muchísimas gracias a los dos y pasamos a continuación al siguiente tema. Muchas gracias.